Bueno, mi nombre es Paloma de la Fuente. Es verdad que el artículo es original de Julia Ramos, que bueno, actualmente no está viviendo en España durante un corto tiempo. Iba a venir también el doctor Fernández, pero al final pues me han delegado a mí la charla, espero estar a la altura y bueno, quedar las ideas claras. En primer lugar, una serie de consideraciones previas en cuanto, bueno, a modo de recordatorio, sabemos que aproximadamente un tercio de las causas de esterilidad son de origen femenino y hasta un 25, 35-40% de factor tubo peritoneal. Voy un poquito rápido porque apremia un poco el tiempo. Ya se ha nombrado en este debate previo que es difícil en la mayoría de las parejas llegar a un diagnóstico certero de la causa de infertilidad o de esterilidad y por ello en los últimos años pues han surgido también una serie de causas sin mucha evidencia científica, pero bueno, con cierto valor predictivo. En cuanto a la patología tubárica o al diagnóstico tubárico, hay que tener en cuenta que no solo es el valorar la permeabilidad de las trompas, sino también su funcionalidad, ¿no? La nutrición que aportan al embrión y el ambiente idóneo para que éste sea transportado hasta el útero. La funcionalidad nunca va a existir una prueba diagnóstica que la evalúe, por lo tanto nos tenemos que ceñir a la permeabilidad. En cuanto al diagnóstico de la permeabilidad, pues siempre podremos tener falsos positivos por una presión excesiva, ¿no? Cierto, pues por ejemplo, un tapón de moco, edema que esté en la trompa y que con la presión pues aparente ser una trompa permeable cuando realmente en la práctica no lo es, o falsos negativos por contracciones indebidas, espasmos, como hemos hablado a lo largo de toda la jornada. Sabemos que el gol estándar, porque lo hemos mencionado previamente, es la laparoscopia. La laparoscopia, pese a ser el gol estándar, es una técnica agresiva, no es eficiente y además el realizarla puede llevar incluso a generar cierta iatrogenia en los pacientes, por lo tanto no se contempla. Es por ello que bueno, ya hace muchos años surge, como todos sabemos, la histerosalpingografía, pero que tiene la contra de que radia a la paciente, es molesta, no permite ver la cavidad de forma buena, y en los últimos años pues surge la histerosonosalpingografía, primero con medio salino, luego se mejora con el Exenfoam. Lo que sí que parece claro, o las recomendaciones de sociedades científicas tan importantes como la Americana de Medicina Reproductiva, es que, dada la variabilidad o las limitaciones que tienen todas estas técnicas de imagen, de valoración de las trompas, pues es prudente que si una te ofrece duda o limitación técnica, pues recurras a la otra. Pasamos al segundo punto, con concordancia con otras técnicas de la histerosonosalpingografía con Exenfoam. Este artículo ya ha sido comentado en la charla de Manuel, en la primera charla. Es un artículo con una N muy bajita, porque al final son artículos que, claro, por el conflicto ético que suscitan al tener que hacer la laparoscopia como perturbación a las pacientes, pues la N es muy chiquitita. Entonces, este abarca 20 pacientes y digamos que la correlación con la histerosonosalpingografía con Exenfoam pues es total, ¿no? 4 de estas pacientes tienen también una histerosalpingografía previa y se ve que en 3 de ellas digamos que la histerosalpingografía cataloga como trompa obstruida o técnica fallida frente a trompa permeable en la histerosonosalpingografía y en la laparoscopia. Este otro artículo del 2015 lo que hace es valorar la histerosonosalpingografía con medio salino y con Exenfoam, y podemos ver que la permeabilidad tanto parcial como completa es mayoritaria en aquellas pacientes que se hacen Exenfoam frente a las que se utilizan medio salino, y las trompas probablemente obstruidas, digamos que estadísticamente significativas, son no es que la detectan más, sino que son más frecuentes en aquel grupo que utiliza el medio salino. En este mismo estudio, aquellas pacientes con posibilidad de oclusión tubárica se recatalogan haciendo la técnica opuesta, ¿no? Y podemos ver cómo en la segunda columna, hasta un 40% de las que presentaban bloqueo tubárico, cuando se les hace Exenfoam, resultan ser trompas permeables, al menos, o sea, permeables parciales o completas. Sin embargo, cuando se utiliza Exenfoam y Exenfoam determina que son trompas con posible bloqueo tubárico,
digamos que el utilizar medio salino en un 91% vuelve a confirmar esa posible obstrucción tubárica. Este otro estudio, que también lo han traído en las charlas de primera hora, lo que trata es de averiguar la precisión utilizando Exenfoam frente a medio salino, comparándolo con la laparoscopia con cromoperturbación, viéndose una precisión mayor cuando se utiliza el Exenfoam. Y ahora sí, un poco más adentrándonos en el estudio que realizó nuestro equipo, digamos que el planteamiento ideal de estudio para valorar las trompas pues sería un estudio prospectivo, doble ciego, donde a todas las pacientes le hiciéramos laparoscopia y luego se randomizaran, unas pasaran a hacerse histerosalpingografía, otras Exenfoam, y comparáramos las tasas de gestación clínica acumulada tras inseminación. Este estudio pues es imposible de llevar a cabo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues diseñamos un estudio, ya os digo, cuya promotora o la cabeza del estudio fue Julia Ramos, y este estudio se basaba en unos criterios de inclusión, que las pacientes cuando venían a la consulta se incluían aquellas que tenían una histerosalpingografía previa menos de un año. También tenían que tener IgG y IgM negativas de clamidia y sin ningún riesgo de enfermedad tubárica. A estas pacientes, pues tras proponerles el estudio, darles su consentimiento, firmarlo y demás, se les realizaba la histerosalpingografía con Exenfoam y se les daba un cuestionario de valoración del dolor, como hemos visto en otros estudios. Se incluyeron un total de 106 pacientes, 6 de ellas presentaron obstrucción bilateral, discordante con la prueba que traían de histerosalpingografía, en 4 de ellas, 17 permeabilidad unilateral y el 80% presentaron permeabilidad bilateral, que va un poco en consonancia con los resultados que han presentado antes. Lo que se trataba de valorar era la concordancia entre ambas pruebas. Se detectó una concordancia total en el 73% de las pacientes y una discordancia total en el 5%. Se determinó el índice kappa, que lo que valora es el grado de concordancia, haciendo de 0,57, que es considerado como una concordancia moderada, casi considerable. Digamos que considerable es a partir de 0,61. También se valoró, como en otros estudios que se han presentado, el dolor, y hubo diferencias estadísticamente significativas para la ausencia de dolor cuando se utilizaba histerosalpingografía con Exenfoam, y hubo diferencias estadísticamente significativas para dolor severo cuando se utilizaba la histerosalpingografía. Las tasas de gestación no se vieron modificadas. Y también ha sido un estudio presentado anteriormente, pero va un poco en la línea del estudio que se hizo allí en IBI Sevilla. Este es más reciente, del 2022. Es verdad que incluye un tamaño muestral mucho más grande, de 1026 pacientes. Es multicéntrico, 26 hospitales, y lo que hace es un estudio prospectivo, pero que randomiza el orden en el cual hace o bien histerosalpingografía primero o bien Exenfoam primero. Y cuando el resultado es discordante, vuelve a randomizar para hacer un manejo guiado, bien por el resultado de la histerosalpingografía o bien por el resultado del Exenfoam. La concordancia total, la verdad es que nos sale la misma cifra que nos salía a nosotros, del 73%, y la discordancia del 3%. A nosotros nos salía del 5%, si no recuerdo mal. En cuanto a las tasas de gestación, cuando el resultado era concordante, no hubo diferencias cuando los resultados eran concordantes, y sí las hubo cuando eran discordantes, bien yendo al manejo por histerosalpingografía o por histerosonosalpingografía con Exenfoam, pero no mostraban diferencias estadísticamente significativas. Y a modo de conclusión, concluir que la histerosonosalpingografía con Exenfoam es una técnica segura, como la histerosalpingografía, para evaluar la permeabilidad tubárica en pacientes con bajo riesgo de enfermedad tubárica. En caso de resultado inconcluso de obstrucción, se debe de solicitar una segunda prueba de confirmación, que bien, como habéis dicho, puede ser ejerciendo más presión con la histerosono o con la histerosalpingografía.
La histerosonosalpingografía requiere, además de una buena curva de aprendizaje del ginecólogo, también es importante recalcar que requiere ecógrafos adecuados. Y la histerosonosalpingografía es un perfecto sustituto de la histerosalpingografía que puede realizarse en unidades de ginecología especializada, bueno, pues reproducción, ecografía, ya cada hospital como se organice, sin necesidad de derivación a servicios externos como radiología y agilizando los tiempos de inicio de tratamiento. Y ya está, muchas gracias.